¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a La Semilla, que es la palabra de Dios. Continuamos con la enseñanza acerca de los dones espirituales que el apóstol Pablo, ahora en la primera carta a los creyentes a Corinto, nos enseña. Por lo que vayamos al capítulo 12 de 1 Corintios, el cual inicia diciendo en el versículo 1: No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Pablo hace ver lo importante de los dones en todo creyente y desea que no ignoremos acerca de los dones, pues es la forma en que Dios ha elegido que le sirvamos. En el versículo 4 nos dice, del capítulo 12: Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Nos enseña que hay diferentes dones y que el Espíritu Santo es el mismo en todos y cada uno de ellos. Ahora, en el versículo 7 nos dice: Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Es decir, cada creyente se nos ha otorgado dones para bendición personal, para beneficio de la iglesia y para engrandecimiento del reino de los cielos aquí en la tierra a través del Evangelio. Para provecho, para bendición. Es interesante ver el versículo 4 al 6 de este capítulo 12 de primera carta a los Corintios. Inicia hablando de la existencia de la diversidad de dones dados por el Espíritu Santo, con los cuales se desarrollan diversidad de ministerios, con los que el propósito es que puedas servir con todos y cada uno de tus dones al Señor Jesucristo. Y además menciona la diversidad de operaciones, las cuales ya aprendimos que Dios ha preparado para que sus hijos vivan y hagan las buenas obras que nuestro mismo Dios ha preparado para que andemos sobre ellas. Por lo que el Espíritu Santo nos da los dones espirituales. Los consagramos a nuestro Señor Jesucristo y honramos a Dios en propósito cumplido y obediencia en nuestra nueva manera de vivir en Cristo. Es así que el propósito de vida es una realidad en nuestra vida, ya que los dones nos marcan el rumbo de nuestro propósito e integran a la obra grandiosa de Dios en el mundo a través de la iglesia local. Y tu vida entonces tiene un propósito. El propósito es servir a Dios mediante tus dones. ¿Dónde? En la iglesia, para extendimiento del reino de Dios en la tierra. Es por eso la importancia que el apóstol Pablo nos dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. La ignorancia nos produce muchas cosas, nos produce ideas equivocadas. Por eso Pablo insiste en que no ignoremos acerca de los dones espirituales. Por lo que hoy veremos en 1 Corintios 12. Les pido que lean todo este capítulo, está hermoso. Inicia diciendo el apóstol: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones, y termina: procurad pues los dones, procurad pues los dones mejores. Es la excelencia que el apóstol Pablo pide de nosotros los creyentes, que abundemos en esa gracia, en todos los dones. Bien, por lo que hoy veremos en primer lugar, en Corintios 12:8, dice la palabra: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, y a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Este don de sabiduría es la habilidad dada por Dios a ciertos miembros del cuerpo de Cristo, o sea, de la iglesia, para tener profundidad en conocer la mente del Espíritu Santo y para atender las situaciones y las necesidades específicas que surgen dentro de la vida del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia, con una percepción práctica de qué hacer y cómo hacerlo, aplicando las verdades de las Escrituras, de la sabiduría, lo que es capaz de poner en práctica la ciencia en una situación determinada. Por lo que los poseedores de este hermoso don de sabiduría hablan a los hombres para exhortarles, edificarles, consolarlos, y tienen la habilidad de comprender lo que Dios quiere decirnos y enseñarnos. Juan 14:26 nos dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El que tiene el don de sabiduría entiende esto. Nos enseñará todas las cosas y nos recordará todo lo que el Señor nos ha dicho a través de su palabra.
También versículo 16, capítulo 16 de Juan, versículo 15 nos dice, todo lo que tiene el Padre es mío, y los haré saber. Y os haré saber. Juan 16, 15, todo lo que tiene el Padre es mío, y os lo haré saber. Qué hermoso. Además tiene también un conocimiento profundo del Espíritu Santo y de las verdades de la Biblia, y cómo aplicarlas a las necesidades específicas, por lo que incluye la capacidad para utilizar los resultados del don de ciencia para hacer aplicaciones con discernimiento sobre principios de las Escrituras para situaciones específicas en la obra de Dios y en su iglesia. Algunos pasajes que nos apoyan y nos confirman este don están en 1 Corintios 12:8, que ya lo leímos, Hechos 6 del 3 al 10, 2 de Pedro 3 del 15 al 16. Sigue orando y sigue orando por tu don o dones espirituales. Descúbrelo, conságralo. Como dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El don de sabiduría es un don dado por el Espíritu Santo y es un don dado a ciertos hombres en la iglesia para bendición, para provecho, para bendición de la iglesia y de la obra del Señor. Sigue intentando, pídele al Señor, Señor, ¿cuál es mi don? Cuando lo descubras, conságralo, dedícalo al Señor, desarróllalo con la ayuda del Espíritu Santo y sirve a nuestro Dios, que Él ya preparó las cosas en las cuales quieres que tú participes durante tu vida aquí en la tierra. Dios te bendiga. Dios bendiga a tu iglesia con tus dones. Amén.